¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con, vamos a decir, el recuento de los daños del discurso, que en realidad, pues me doy cuenta que ya anticipamos y adelantamos muchas cosas, en realidad, en los últimos dos análisis sobre esta eh, declaración o mensaje a la nación por parte de Donald Trump con el tema de Irán. Bueno, ya han estado saliendo muchos comentarios, ¿no? Al respecto, obviamente, refiriéndose a este mensaje que fue, bueno, hay críticos que han comentado que fue una mala decisión por parte del propio Donald Trump haber salido. Eh, yo mismo lo estaba comentando el día de ayer, ¿no? Se veía un tanto como derrotado, ¿no? Por ejemplo, pareciera que como que no coincidía mucho el discurso victorioso con su lenguaje corporal de derrota, ¿no? Un lenguaje corporal derrotado de Trump, y si no derrotado, al menos muy cansado. Pareciera hasta regañado, yo mismo lo dije el día de ayer, parece que acaban de regañar a Donald Trump, ¿no? Se le hubieran puesto una chancliza. Y salió un tanto desencajado, pero siempre, y eso fue parte también de lo predecible que advertimos, pues iba a mantener su discurso grandilocuente, megalómano, en su personalidad megalómana. Eh, y pues eso no fue novedad, no fue ni novedad ni sorpresa, ¿no? O sea, el hecho de que Donald Trump mantenga siempre este discurso victorioso incluso en la derrota, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Al final, The Apprentice nos enseñó que esas eran las máximas trumpistas porque eso es en realidad. El hecho de que siempre esté en esta actitud de attack, 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 atacar, 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 pero también de nunca reconocer ni admitir la derrota, y eso es lo que vimos ayer en el discurso de la Casa Blanca, desde la Casa Blanca por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, eh, yo lo que digo es, hay cosas que no cuadran entre el discurso, entre la forma, el fondo, no cuadra, ¿no? El discurso no coincide con su lenguaje no verbal. Y tampoco su discurso coincide con la realidad. Entonces, de aquí a que vamos diseccionando el discurso de Trump para saber cuánto de lo que dijo es algo de verdad, está complicado, ¿no? Creo que ya debería de haber un trompómetro o algo por el estilo, no sé si lo haya, no lo he buscado, que justamente esté evaluando constantemente, ¿no? La objetividad, veracidad y certeza de los dichos de Trump. Pero creo que no sería mala idea, y quien sea que lo proponga creo que tendría muy buen proyecto, porque sí necesitamos estar viendo constantemente cuánto de lo que dice Trump es cierto, cuánto de lo que dice es mentira, que generalmente siempre es abrumadora, ¿no? En general, la proporción de mentiras que dice con respecto a la verdad. O sea, la verdad yo diría es un porcentaje mínimo en comparación a la cantidad de mentiras que es la gran proporción de su discurso. Entonces, de entrada, pues sabemos eso. El tema es que sí también, como lo decía yo ayer, a veces puede llegar a decir un par de verdades incómodas, porque a veces es un tanto insolente su estilo y descarado, y tiene la desfachatez a veces de decir verdades crudas, por más que a algunos no les guste, ¿no? Verdades incómodas, como por ejemplo ahora que ha estado declarando en contra de sus propios aliados, cuando dice que la OTAN depende de Estados Unidos, cuando dice que la OTAN es un tigre de papel, y que ahora parece que ha estado derramando su bilis con ellos solamente porque quisieron plantear una postura y deslindarse de estas malas decisiones que tomó él, bajo presión clara, y probablemente hasta amenaza del propio Netanyahu, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que estar analizando con lupa,
insisto, casi diseccionando el discurso para diferenciarlo entre el discurso y la realidad y los hechos, ¿no? Y es complicado, es complicado en este mundo de posverdad que insisto y lo vengo advirtiendo desde hace mucho, justo cuando estaba mencionando el análisis del agente secreto. Aquí se puede ver en la realidad cómo se aplica, ¿no? En un mismo día, lo vengo diciendo desde hace tiempo, en un mismo día te pueden estar diciendo dos, tres, cuatro, cinco versiones distintas, ¿no? Entonces, como lo decía apenas antier, Donald Trump es complicado de entender porque él mismo parece que provoca este caos mediático discursivo, ¿no? Como que le da a cada uno de alguna manera un anzuelo y pues hay varios pues que caen en el anzuelo básicamente y que le compran la mentira y que caen en sus trampas. Y en un mismo día te puede decir que ya terminó la guerra. De hecho, desde hace un mes viene diciendo que ya ganaron la guerra. En un mismo día te puede decir que están en negociaciones. En un mismo día te puede decir que va a destruir a Irán. Y en ese mismo día te puede decir que está en una tregua, ¿no? Entonces, ¿qué vas a creer de esas tres versiones, cuatro o cinco que da en un mismo día? Y se vuelve una locura comunicacional a nivel global, más en este, insisto, marco de infodemia y posverdad, pues muy difícil poder descifrar a menos que estés constantemente, insisto, tratando de verificar hechos que, por cierto, en un ambiente de guerra no es tan sencillo, obviamente, porque pues se combinan también propagandas de ambos sentidos, esto no es nuevo, ¿no? Tampoco podemos decir que todo lo que se produce del otro lado, de Irán en este caso, pues es verdad, pues no. Entonces se vuelve complicado porque se va ensuciando el ambiente, la verdad termina siendo lo menos importante. Y también por eso comentaba que me parecía peculiar que Trump saliera a dar este discurso nacional, cuando generalmente él se conforma básicamente con postear, ¿no? En Truth Social, en su red social y nada más. Em, en este caso creo que insisto, como lo dicen algunos y hasta cierto punto coincido, puede que no haya sido tan favorable que saliera a dar este discurso donde al final de cuentas terminó haciendo exactamente lo mismo que hace siempre. Eh, mentir, ¿no? O sea, para no abusar del análisis, en resumidas cuentas lo que hace es mentir. Eh, e insisto, confundir, ¿no? Tergiversar, manipular, jugar con la posverdad. Entonces, desde mi punto de vista, sí se puede decir que fue un discurso muy ambiguo, obviamente. Un discurso con mucha ambigüedad, con mucha confusión yo creo que para él mismo. O sea, en donde, a ver, yo entiendo que todavía puedas estar jugando en la posverdad con la prensa corporativa y todos los medios de gran alcance global, en fin. Estar llevando ese mundo de posverdad directamente a la Casa Blanca que entendemos desde siempre, los políticos nunca nos han dicho la verdad, pero ya llevarlo a ese nivel, ¿no? Donde en una misma línea de su discurso te puede estar diciendo que ya ganaron la guerra, pero que todavía le quedan otras 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces es como, ordena tus ideas si quieres primero, y luego vienes y nos cuentas tu discurso. O sea, creo que, y lo dije justo creo que la semana pasada, Trump está confundiendo, ¿no? El hecho de que sí él sea un habilidoso agente de la posverdad, con el hecho de que la posverdad, por más posverdad que sea, tiene un límite, ¿no? Y ese límite es la realidad, y es un límite donde ya también pueden caer en un punto casi de esquizofrenia ellos mismos, donde ellos sean los únicos que se crean su propia mentira, su propia versión y su propia verdad. Y el resto básicamente los vemos ya como de, ya no, ya ni siquiera en términos de como políticos que mienten, sino ya los vemos tal cual con condescendencia, casi preguntándonos, ¿estás bien de tus facultades mentales? O sea, eso es ya lo que tienen que tener cuidado porque pueden estar tocando una línea donde hasta ellos mismos ya se empiecen a ver derrotados, ¿no? Simbólicamente.
y donde evidentemente pierdan el respeto y al perder el respeto lo pierden, yo diría, todo. Cuando empieces a cuestionarte la salud mental de Trump y empieces a decir tal vez él, que tanto por cierto le gustaba burlarse del estado senil de Biden, que por cierto era grave y preocupante, pues ahora que ves a Trump parece que puedes empezar también a cuestionar que esté bien de sus facultades mentales. A ver, en el entendido de que sabemos a quién estamos analizando. Cualquiera podrá decir, pero ¿cuándo estuvo bien de sus facultades mentales Donald Trump? Y es aceptable. Me refiero a si realmente podría estar ya jugando un factor, ¿no? Y si no es así, y si Trump se considera todavía con mucha lucidez, pues tiene que tener cuidado, porque lo que está aparentando es justamente lo contrario, que está perdiendo la idea de la realidad. Y si pierdes la idea de la realidad de ese punto, básicamente lo primero que vas a perder es el respeto. El respeto de todo mundo. Incluso está perdiendo respeto de sus bases, está perdiendo apoyo de la propia base maga. Están habiendo divisiones, ¿no? Siempre hago esta comparación con Putin porque, a ver, Putin no se anda con juegos. Insisto, lo analicé hace apenas un par de semanas, ¿no? Putin no se anda con juegos. Cuando tú ves a Putin, y yo hablaba y hacía este comparativo directo, ¿no? Cuando ves y escuchas a Putin, sabes que estás ante un hombre serio, que no se anda con juegos, y podrás o no estar de acuerdo con sus versiones y visiones de la historia y sus decisiones, pero es innegable que a Putin se le respeta y se le toma en serio, tanto adentro como afuera. Precisamente por eso, porque insisto, desde su palabra tiene un peso, así como la puede tener el mandatario chino. Son líderes que todavía creo que de entrada ellos mismos se respetan a sí mismos, pero eso mismo hace que el resto lo respete. Y al respetarse a ellos mismos saben que su palabra es una palabra que pesa y que tiene un peso importante y que no pueden ellos mismos reducir el valor de su palabra. Y eso empieza a ocurrir cuando te faltas a ti mismo el respeto, cuando no cumples tu palabra, cuando mientes, cuando hablas, cuando manipulas, tergiversas, que es exactamente el camino que ha tomado Trump en el camino de la posverdad, que él es así, es su estilo, digamos, es prácticamente su nicho, ¿no? El de la posverdad, pero donde yo siento que ya pierde el piso por completo, de manera total, es cuando piensa que la posverdad de facto es la realidad, ¿no? O sea, empieza a creer, sí, la posverdad es muy potente, nadie lo niega, es por tanto es muy peligrosa, pero ya llegar al punto en pensar que la posverdad puede crear lo material, o sea, casi casi la posverdad puede crear la realidad. Si empiezas a creer que la posverdad es tan real como tocar una mesa, ya perdiste justamente el piso de la misma realidad. Y eso es lo que creo que está pasando con Trump. Él cree que en un mismo discurso, ya en un discurso oficial de la Casa Blanca, él puede decir cualquier cosa y al decirla la puede crear, ¿no? Pero ya llega un punto, ¿no? Donde topa pared cuando la gente ya no le cree. Ya nadie le cree. Y no solo estoy hablando de los, en este momento del gobierno de Irán, con el cual tienen una guerra. Estoy hablando de que nadie le cree. O sea, que tiene críticas por doquier, afuera y adentro. Y eso ya es un momento, creo yo, crítico, ¿no? Cuando empiezan a delirar de esta manera. Algunos líderes que, insisto, son megalómanos. En esta megalomanía en la cual se terminan hundiendo ellos mismos, ¿no? En su propio egolatría, en su propia vanidad, en su propia eh, megalomanía, insisto, pierden el piso de la realidad. Entonces, pues esto fue en gran medida el discurso del día de ayer. Un discurso, insisto, yo creo muy poco favorable para el propio Donald Trump, quienes lo consideran como un error.
yo hasta cierto punto coincido, porque no aclaró nada. Yo diría nada más reforzó la confusión. Así lo podría resumir yo, ¿no? ¿A qué salió Trump ayer a dar este discurso? A reforzar la confusión, a reforzar la posverdad, porque prácticamente incluso repitió lo mismo, los mismos dichos que había estado diciendo horas o días atrás, ¿no? Y de nuevo, en su propio discurso ves las grandes contradicciones, es decir, ya terminamos la guerra, están prácticamente reducidos a nada, ¿no? ¿Cómo dijo esta frase que decía? Están diezmados, obliterated, ¿no? Que le encanta ocupar ese verbo, ¿no? Como nunca antes, atacamos como nunca antes, somos los mejores como nunca, bueno, y todo esto, ¿no? Que la ecolalia política que ocupa, la ecolalia discursiva, con la cual intenta lavar cerebros. Pero decir que ganas la guerra y luego decir, ya ganamos, pero denos otras 2 o 3 semanas, no sé si me explico que se anulan a sí mismos sus propios argumentos. Peor cuando además se supone que se ganó la guerra desde hace como un mes o más. Y desde hace, casi desde el día en que eliminaron a Ali Khamenei, Ali Khamenei, em, desde que eliminaron a Ali Khamenei, están diciendo que ya ganaron y que un par de días más, y bueno, ya ve cuántos días llevamos, y no lo logran terminar, y como también lo explicaba el día de ayer, no están considerando probablemente que pues la capacidad, el umbral de dolor que los iraníes están dispuestos a tolerar, pues es muy distinto al que están, al dolor que están probablemente dispuestos a tolerar los gringos o los israelíes mismos, ¿no? Entonces, esta es la contradicción del discurso de Trump. Esta es hasta cierto punto también el reforzamiento de la confusión que terminó haciendo el día de ayer. Porque en términos de aclarar, pues no aclaró nada, ¿no? Eh, Al final también es lógico, Estados Unidos dirá una cosa e Irán dirá otra por completo. Hay una parte también en el discurso donde Trump habla de que de los líderes que ahora quedan, porque dicen que han estado eliminando, ¿no? Prácticamente a todo el régimen y creo que también es una muy mala apreciación, lo explicaba ayer, ¿no? Irán en este momento es un monstruo de 1000 cabezas, cortas una y sale otra, y creo que eso es parte del plan mismo estratégico de Irán, donde te das cuenta que de nada sirvió que eliminaran a Ali Khamenei más que para martirizar y reforzar e impulsar la fuerza combativa de Irán. Pero esas malas lecturas, que creo que abonaron precisamente a los malos cálculos iniciales de Estados Unidos al empezar esta guerra con Irán, que pensaban ellos que iba a ser fácil y rápido, pues ha sido justo lo contrario. Pero insisto, surge desde la base de las malas lecturas, ¿no? O sea, esto de que digan que ya cambiaron de régimen nada más porque eliminaron algunos líderes, pues está dejando de considerar muchos otros factores. Están dejando de considerar, insisto, el factor del umbral de dolor que están dispuestos a tolerar los iraníes. Y cuánto tiempo, y lo dije desde ese momento, desde ese día, ¿no? En la eliminación, el día de la eliminación de Ali Khamenei, que era obvio que a Irán le iba a convenir alargar esto y era obvio que a quienes les convenía terminar rápido algo así eran los estadounidenses e israelíes, pero sobre todo a los estadounidenses, más por lo que viene para Trump con las elecciones intermedias que se podrán dar o no, habrá que ver. En una de esas se vuelve una cosa muy violenta la situación interna de los Estados Unidos al punto de la Civil War, pero desde ahí también hay otro problema, porque había, creo yo, una diferencia de objetivos por un lado de Estados Unidos y por otra de Israel, y son objetivos distintos, ¿no? Y esa falta de comunicación, y yo diría que es más bien como una especie de traición por parte de Israel, parece que no se aclaró bien, ¿no? A Israel lo que quiere es la destrucción de Irán prácticamente. Y Estados Unidos quiere el control y lo quería probablemente a partir del régimen y aplicar una especie de modelo, yo creo, eso es lo que sospecho, al estilo Delcy Rodríguez en Venezuela, pero no lo pudieron aplicar y por tanto están ahora metidos en este embrollo. Eh,
Y está Trump, como ya lo vimos también, sometido a los intereses israelíes por completo, ¿no? Ya es un títere oficialmente de Israel. Por si a algunos les quedaba duda, venimos muchos diciéndolo desde hace tiempo. Pero ahora sí ya fue descarado, ¿no? Prácticamente te está dando el discurso israelí, no el discurso estadounidense. Y prácticamente te está defendiendo MIGA antes que MAGA, ¿no? Te está defendiendo primero el Make Israel Great Again, con este proyecto del Gran Israel, en lugar de enfocarse en el proyecto que se supone que tendría que estar enfocado, que es el MAGA, el Make America Great Again, ¿no? Entonces, son muchos elementos contradictorios que, insisto, al final terminaron entrampando a Donald Trump en este laberinto sin salida en el que está. Y que su única salida, que también sería un costo altísimo político, humano y bueno, ya un punto de no return, tal cual, ¿no? De no retorno, pues sería el uso, dado que los iraníes van a ser complicados y no van a ser sencillos para eliminar, pues les quedaría la alternativa nuclear, pero eso, bueno, eso es algo que esperemos no ocurra. em, pero bueno, en manos de desquiciados como estos, ¿no? La verdad es que cualquier cosa puede pasar. Entonces la cuestión peculiar, ¿no? Que diga por una parte que ya vencieron a Irán, pero que también están negociando, porque parte de lo que decía Trump es, eliminamos a los duros de Irán, ¿no? Y pues como que insinúa que esos duros estaban como que con, de alguna manera, del grupo o con Ali Khamenei incluido. Sin embargo, pues eso no coincide, ¿no? De hecho, muchos en Irán probablemente, o es más probable, que se hayan terminado de radicalizar. Es más probable que si no tenían bombas o habían considerado el tema de crear bombas de tipo nuclear, pues ahora sí van a considerar crear bombas de tipo nuclear porque ya confirmaron que el régimen anglosionista para ellos sí es una amenaza existencial, lo están viendo hoy mismo, ¿no? Em, Ahí es donde ya el discurso de Trump tú lo vas siguiendo y se va anulando a sí mismo, ¿no? Con sus propios argumentos, o sea, ni siquiera necesitas, es tan ridículo la posverdad y el uso de la posverdad para los eh, propios agentes de la posverdad, que tú vas siguiendo su propio discurso y ya ni siquiera necesitas a alguien que venga a contradecirlo. Ya ni siquiera necesitas a la prensa crítica que venga a hacer preguntas sobre el discurso, porque el propio discurso de Trump se va contradiciendo a sí mismo. Se va anulando un argumento con otro cuando los contrapones, ¿no? Cuando los enfrentas, cuando espejeas sus argumentos, te das cuenta de que se están anulando a sí mismos. Y eso es lo que pasó en gran medida con este discurso ambiguo por parte de Donald Trump el día de ayer, en la noche, que hicimos el análisis tal cual del discurso. Y hoy estamos haciendo el recuento de los daños, simplemente diciendo esto. El discurso, en síntesis, de Donald Trump fue ambiguo, fue confuso, reforzó la confusión, reforzó sus versiones de posverdad. Y en este sentido, por una parte te está diciendo que ya ganaron la guerra, pero que le den 2 o 3 semanas más, cuando se supone que desde hace un mes ya habían ganado la guerra y ya de por sí llevaban y llevan muchos días. Todavía al grado que se ve que le da pena, que tuvo que utilizar otras fechas históricas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando empieza a hacer esta comparación de la Segunda Guerra Mundial, de cuánto tiempo duró Estados Unidos y la Primera y Vietnam y Corea, y dices, bueno, sí, pero eso qué tiene que ver, ¿no? Son otros contextos, otros tiempos, ¿no? Con Vietnam, por ejemplo, ¿no? A ver, el hecho, y esa es la parte más curiosa de Trump, el hecho de que no acepta sus derrotas, ni siquiera un milímetro de error, el hecho de que ya olvídate que acepte la derrota o que acepte un fracaso. No acepta un mínimo de error. Y al no aceptar Trump un mínimo de error, tiene que recurrir a estas maromas, ¿no? De, bueno, sí, ya duró más de lo que dijimos que iba a durar, que nunca lo dice de esa manera. Pero ¿cómo te lo dice Trump? Te dice, bueno, pues para los que sienten que ya duró mucho esto, pues recuerden cuánto duró la participación de Estados Unidos en las guerras mundiales, en Vietnam, en Corea, etcétera, en Irak. Y es como, sí, Trump, pero ¿qué crees? El tema es que aquí te estás contradiciendo con tus propios dichos. Olvida un poco las otras guerras. Tuvieron sus tiempos, sus momentos, sus contextos.
El problemita, Trump, es que tú estás diciendo una cosa y después dices otra y te contradices y la realidad te supera. Y yo diría esta es la gran moraleja del recuento de los daños del discurso trumpista del día de ayer. Ya es un hecho que Trump tiene un límite, evidentemente, que si es que no se ha dado cuenta, pues ya nos dimos cuenta los demás, que Trump no puede alterar tanto la realidad como quisiera. Él piensa que la realidad la pueden manipular como si fuera plastilina y darle la forma que él quisiera, darle la forma que él quiere. No, Trump, tienes un límite. Y si crees que no vemos ese límite, el problema eres tú, porque vas a empezar en verdad a portarte como un esquizofrénico, sistemático, negando los hechos, negando la realidad y viviendo en un mundo de ilusiones, de mentiras, en un mundo alterno. Y ahí, perdón, pero vas a perder de inicio y olvídate la guerra. Te vas a perder a ti mismo el respeto. Si es que acaso tienes algo de respeto, pues vas a perder hasta el respeto de tus admiradores, de tus impulsores, de tus financiadores, porque ya tu palabra, que de por sí está muy gastada, muy depreciada, muy devaluada, irónicamente a ti que eres el hombre de negocio, pues tu palabra es por momentos lo que menos vale de ti, ¿no? O sea, y si no vale nada tu palabra, como lo digo siempre, un hombre sin palabra no vale nada. Un hombre que no tiene valor de su palabra no vale nada, y por eso es que Putin y otros líderes mundiales te están rebasando y te están dando la vuelta. Y es increíble cómo lo están haciendo. Hace poco consideraba, ¿no? China prácticamente ha aplicado una filosofía así, ¿no? Bien de casi zen, ¿no? O sea, casi a nivel de iluminación de, por una parte, ganamos la guerra sin hacer nada, porque China se ha visto beneficiada en muchos sentidos de todo lo que está pasando. Se está debilitando Estados Unidos más rápido, yo creo, de lo que ellos mismos pensaban, y eso gracias a Trump y a sus errores, y ahí está la segunda. La segunda es muy napoleónica, no interrumpas a tus enemigos mientras están cometiendo grandes errores, ¿no? Entonces China, ahora sí como decimos, nada más el chinito milando, ¿no? El chinito milando así nada más. Ha visto cómo Trump se ha metido en grandes errores y al meterse en grandes errores ha metido en grandes errores a la nación estadounidense. China, así nada más, tranquila, casi sin hacer nada, casi nada más mirando, está ganando. Por parte de Rusia más o menos lo mismo, ¿no? Rusia al menos, si bien tiene una guerra todavía, yo diría entrecomillada con Ucrania, es una guerra de desgaste que he explicado siempre, la podría ganar Rusia si quisiera de la noche a la mañana, pero no la ha querido ganar porque sabe que esa guerra desgasta, ya ha desgastado a la OTAN, ha desgastado a la Unión Europea, ha gastado a Estados Unidos. Pero Rusia tiene la guerra con Ucrania ganada desde hace mucho tiempo, desde hace ya un par de años, casi casi, o sea, y lo que puedo apostar es que Putin, así como China, Rusia también está carcajeada de lo que está pasando con Trump. O sea, saben que Trump es una burla. Y eso, por supuesto, les beneficia tanto a Rusia como a China. Entonces, ver esta forma de actuar de Trump el día de ayer en su discurso, añadiría con probablemente el momento más grave de su discurso, que lo dije desde ayer, es cuando dice que van a llevar a Irán a la edad de piedra donde pertenecen. Me parece, híjole, un discurso verdaderamente repugnante, ¿no? O sea, porque yo creo que hasta en tiranos había hasta mejor gusto, yo diría, ¿no? Por momentos Trump, en esta tiranía de personalidad que ya le está brotando, ¿no? Desde su más profundo ser, creo que pierde elegancia, pierde decencia, pierde sentido, pierde pierde el rumbo en todo sentido. Y me va a decir que de qué sirve la elegancia a un tirano. Bueno, yo diría, pues yo creo es que necesitan algo de legitimidad para decir, a ver, ese tirano es fuerte, ese tirano es convincente, ese tirano... yo creo que
hasta en tiranos hay niveles. Y el tirano de Trump es de verdad una caricatura. Es un tipo de medios, un hombre de negocios que de repente está queriendo experimentar en la política, lo ha estado haciendo fatal, se vende como diplomático, el que conoce de la diplomacia pero nunca la utiliza y en ese sentido dice que pues es el mejor negociador, pero al final te das cuenta que ni siquiera es un gran negociador cuando en realidad es sobre todo un amenazador y como lo digo siempre, amenazar no es negociar, al final más que negociador es un extorsionador, porque no se dedica Trump a negociar, se dedica básicamente a extorsionar. No puedes negociar llegando, insisto, con un arma y ponerla sobre la mesa, y menos aún ponerle el arma a tu contraparte en la cabeza. Y eso es lo que hace Trump. Trump es un bully que le gusta usar la fuerza, pero además le gusta usar la fuerza con los más débiles. Hasta que ahora se encontró con alguien de su nivel, o con alguien que le pueda hacer frente como Irán. Pero eso es Trump, por momentos es una figura de muy mal gusto, por eso, perdón, pero sí hasta hablé un poco de la elegancia, porque es muy inelegante Trump. Es muy rústico, es muy poco sofisticado. Y diría que, yo lo he dicho en los análisis, tampoco me voy a exceder, pero, a ver, lo he comentado porque ha habido muchas personas que críticos acérrimos de Trump y con razón, que dicen que Trump es un estúpido, ¿no? Tiene algo de estupidez, por supuesto, pero yo no he dicho, argumentado, ni afirmado que Trump sea un tonto nada más, y lo sigo creyendo. Trump no me parece un tonto del todo, es lo que quiero decir, pero por supuesto que no es un genio. Y por supuesto tampoco siento que sea un tipo de altas capacidades intelectuales. No es un estratega como por momentos siento que él mismo se autoconvence que es. No es un tipo que yo me lo imagine jugando y sabiendo jugar ajedrez sin ayuda de nadie. Ocupa a tontos útiles como, bueno, acaban por lo que veo de remover a la propia Pam Bondi, ¿no? Pues que al final son piezas, peones que utiliza, que pues tú velos. Ve de quién está, de qué gente, de qué tipo de gente está rodeado Trump. Y no puedo decir, como lo digo siempre, yo creo que una decisión bien importante de las personas inteligentes es saber elegir de quiénes te rodeas. Si te rodeas de estúpidos, entonces, perdón, te estás prácticamente revelando también por lo que tú eres, como dice el clásico dicho, dime con quién andas y te digo quién eres. Si ves que alrededor de Trump hay personas así, que yo creo que están más bien autoconvencidas de que son genios, y esto creo que es un mal muy común de Dunning-Kruger en este tipo de líneas, trompistas, derechosas, libertarias, ¿no? Que te venden a estúpidos por genios, como el caso de Milei, como el caso de, pues de todos estos, vaya, ¿no? De Bukele, de Noboa, te los venden como si fueran genios. Y podríamos irnos más allá, hasta hablando de los que se supone que sí son genios, como el caso de Elon Musk, y de muchos de estos señores tecnofeudales que también te venden como genios, pero al final hay que verdaderamente preguntarnos, ¿en verdad son genios? ¿O te los han vendido como genios? Y muchos se han comprado y tragado ese cuento. El caso, por ejemplo, de Musk, ¿no? Que podría decir uno, bueno, ahí todavía hay algo más de genialidad. Bueno, sí, pero por ejemplo, en muchas ocasiones se habla de este tema que es autista. Y yo no tengo, por supuesto, nada en contra de las personas que tienen autismo, al contrario. Pero te venden este perfil, ¿no? El señor Elon Musk, autista, genio desde niño, ¿no? Y ahora tiene SpaceX y demás. Bueno, cuando entiendes en realidad cómo se formaron sus empresas y cómo se hizo de este capital este señor sudafricano, te das cuenta que tan genio no es, que tiene muchas fallas, no solo intelectuales, sino éticas. Y que pues es otro de estos más que se han vendido que casi empezaron desde abajo hasta que de repente su genialidad los llevó a Silicon Valley a ser millonarios, ¿no? Multimillonarios.
Bueno, habrá que analizar caso por caso como estos para darnos cuenta si en realidad fue la genialidad los que le llevó al lugar en el que están. O si fueron más bien los robos, los abusos, las palancas, los tráficos de influencias y otras razones por las que están ahí. Entonces, hay que evaluar bien. En el caso de Milei lo puedo decir al aire sin problema, porque en el caso de Milei siempre lo he dicho, ha sido un estúpido que les han vendido como genio y los primeros que se compraron ese cuento fueron los argentinos, pensando que diciendo viva la libertad carajo y subiéndose a un auto con una motosierra, este tipo era un genio y que todo aquel que lo criticara por su estupidez era porque en realidad lo estamos tomando como un genio incomprendido, ¿no? Como esto de, es que no estás entendiendo al genio. Dice, no, es que tú no estás entendiendo que es un estúpido. Es la diferencia. Comprar de genios a los estúpidos, ¿qué es lo que está pasando hoy, no? Entonces, habrá que cuestionar realmente, ¿no? Cuánta genialidad realmente tienen y si no más bien son inadaptados sociales tal cual, pero más bien de la línea de psicos, ¿no? De antisociales, de asociales, de psicópatas, porque más bien por ahí veo que va sus líneas, ¿no? Entonces, son personas Elon Musk, Milley, Bukele, Trump, Hexget, Marco Rubio, Pam Bondi, Kristi Noem, todos estos son gente que realmente son peligrosa porque te das cuenta que lo primero que carecen ellos, perdón, es una absoluta falta de empatía. Y perdón, escúchalos en sus propias declaraciones del propio Elon Musk, ¿no? Menospreciando la empatía humana. Entonces, el problema de Musk para mi gusto, desde mi perspectiva, no es su autismo, es su psicopatía. Ok, habrá quien me diga, bueno, es que justo los psicópatas o em, pues sí, estos perfiles antisociales llegan a tener grandes IQs, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero acuérdate que no es lo único que importa, ¿no? También importa la convivencia. No estamos en este mundo solos. Y ese es el problema cuando te das cuenta incluso cuáles son sus proyectos empresariales, sus grandes proyectos empresariales. Estos, como los de SpaceX, por ejemplo. En el caso de Musk, todo gira, mosca por momentos me gusta decirle, ¿no? En el caso de la mosca, todo gira alrededor de abandonar la Tierra e irse a poblar Marte. Y dices, güey, si nadie te quiso en la Tierra aquí, y nadie me refiero a nadie, bueno, ni Jeffrey Epstein te invitaba a sus fiestas por más que le rogabas que te invitara. Imagínate lo mal que debes estar para que hasta Jeffrey Epstein te discrimine y discriminara a Elon Musk, ni le contestara, lo dejara en visto, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, es que el tipo está rarito, es rarito. Y no es el autismo, insisto, porque yo conozco autistas, seres autistas bellísimos. El caso de Musk es distinto. El caso de Musk, insisto, el autismo no es su problema, es su psicopatía. No sé, ya que un especialista nos diga si es más sociópata o psicópata, pero bueno, el punto es que es alguien que no tiene empatía, eso es seguro. Y su proyecto principal es abandonar la Tierra, ¿no? Ahora que por cierto habló el propio Trump sobre el proyecto Artemis 2, ¿no? De la NASA, y con eso empezó su discurso, celebrando, ¿no? En el caso de Musk, insisto, su proyecto principal versa y gira alrededor de abandonemos la Tierra, como si no hubiera nada que defender y que cuidar en esta Tierra, que es nuestra, y no lo digo como posesión, lo digo en el sentido de la responsabilidad humana que ya hicimos demasiado desmadre y daño ambiental a esta Tierra como para que además ahora resulte que nos queremos deslindar, desentender de todo lo que hicimos, de todo este desmadre, como una buena plaga, la peor plaga probablemente que ha tenido este planeta, Tierra, y ahora tienes estos psicos, ¿no? Que dicen con la mano en la cintura, bueno, como yo sí tengo un par de millones para hacer este proyecto, pues vamos a dejar este chiquero y ahora vámonos a Marte, ¿no? A hacer otro desmadre. Porque lo digo siempre, al final somos una plaga, un virus, un cáncer, un parásito. La humanidad la vas a sacar de aquí y 10 millonarios se los van a llevar a Marte a hacer exactamente el mismo desmadre. Sí, porque obviamente se van a llevar a los que les alcance, a los demás nos dejarán morir aquí con seguramente ya las armas nucleares habiéndose utilizado, ¿no? Ya la Tierra será radiactiva.
en unos pocos años, ¿eh? Insisto, vamos para el rumbo de los Juegos del Hambre, Mad Max, ¿no? Para allá vamos. Entonces, a eso me refiero con estos estúpidos que se venden como genios. Y por ejemplo, en el caso de Musk no podría asegurar que es un estúpido. Pero de nada, de estúpido del todo, al menos como en el caso de Milley, por ejemplo. Pero el tipo es, por supuesto, es astuto. Yo diría, tiene una astucia, no sé si genialidad, pero sí tiene astucia Musk. Y el problema de esa astucia es que es peligrosa porque tiene una astucia cinética, una astucia sin considerar la moral, esa moral. Y en este sentido, pues te vuelves peligroso. De nada te sirve ser astuto si al final eres poco ético y es tan poco ético que, insisto, favorece este discurso de odio. Basta ver su plataforma ex, hoy es un basurero. Y Twitter creo que tuvo muy buen tiempo. Hubo un tiempo de mucha productividad y círculos virtuosos de las comunidades en Twitter, de la discusión que se hacía ahí. Hoy es un basurero esa red social. Está lleno de bots, está lleno de odio. Ya al parecer no estás ni siquiera hablando con humanos, estás hablando con bots nada más ahí, con granjas de bots, te estás poniendo a discutir. ¿Qué necesidad? Yo por eso ya desde hace tiempo ya era, sí puedo decirlo de manera franca y sensata, era mi red favorita social, era mi red social favorita. Muchos me dirán, bueno, pero si está Instagram y están otras, bueno, digo, ni TikTok ni Instagram, a mí me valen madres esas. Me gustaba mucho Twitter, cuando era una buena red social, me encantaba la verdad. Leer, informarme ahí, bueno, a veces hasta en los sismos me terminaba, porque era el hábito. En Twitter te enterabas primero de todo antes que en cualquier otra red social. Pero hoy Twitter ya, que es ex, ya nada tiene que ver con esa herencia que tenía como una red social muy interesante. Ya se perdió por completo. Y eso gracias a Musk, que creo que le terminó de poner el moño negro a esa red social. Que hoy es un basurero de odio, de fake news, de posverdad, es todo lo que está mal. Entonces, el problema, insisto, es que estas personas tan cuestionables se estén vendiendo como genios, estén teniendo tanto alcance. Obviamente estoy hablando de los que están en la cima. Obviamente en partes intermedias pasa lo mismo. Pero ese es el problema, ¿no? ¿Quién está gobernando hoy el mundo? Pues esta combinación de presidentes lunáticos, psicópatas, eh, con la combinación de eh, empresarios multimillonarios tecnológicos que también son lunáticos y psicópatas, ¿no? Es una mancuerna muy peligrosa de políticos psicos con multimillonarios psicos los que nos están gobernando, principalmente de las high tech, ¿no? Ese es el problema. Pero mucha gente se los ha comprado, ¿no? O sea, mucha gente ve a Trump y ve a un genio. Mucha gente ve a Milley y ve a un genio. Mucha gente ve a Elon Musk y ve a un genio. Yo lo que veo es un club de psicos, lunáticos, ¿no? Mezquinos. eh, que justo el valor de la empatía es lo que menos les interesa. Al punto en que, bueno, declaraciones como Musk de abandonar la Tierra combinan muy bien con las ideas de Milei cuando le preguntan sobre el planeta y él responde con una ligereza y una estupidez que lo caracteriza de, pues para algo hay que usar la Tierra y abusar de la Tierra y los recursos, casi diciendo como para eso es la Tierra, para dañarla. Ese es el problema de que haya gente, estoy hablando de las altas esferas, el problema es que la gente aquí abajo los endiose, los venere, los considere lo mejor que hemos tenido. Casi los pongan en un altar, porque hay gente que ya debe poner a Trump, a Milley, a Musk en un altar. Ese es el problema, ¿no? Que haya tantos engañados, aborregados, adoctrinados aquí abajo. Que se hayan tragado esos cuentos, esas mentiras. Y esa forma de, insisto, venderte a los estúpidos como genios. Volviendo al caso y al discurso de Trump.
y que, insisto, pasó el tema también de Pam Bondi en estos días. Yo estaba diciendo que ese es el problema de estarte rodeando justamente de gente, pues así, ¿no? Dos neuronas. Y como decía, pues dime con quién andas y te digo con quién eres. El problema es que Trump, pues, se rodea de esta gente y después la desecha como lo considera siempre, ¿no? Son personajes desechables, como el caso, por ejemplo, de Pam Bondi. Aquí, por ejemplo, el financiero dice, ¿por qué la investigación de archivos de Epstein tiró a Pam Bondi del Departamento de Justicia? En CNN dice, ¿quién es Pam Bondi y cómo perdió la confianza de Trump? Trump remueve a Pam Bondi de la Fiscalía General de Estados Unidos y así nos vamos, ¿no? El punto es que, pues mira, ¿de quién es más culpa? ¿De Pam Bondi o de quien eligió a Pam Bondi? Y al final, pues es como entrar al huevo y la gallina, ¿no? Al final, de nuevo, si Trump se rodea de esta gente que primero endiosa a Trump y luego Trump los desecha, ¿qué es lo que va a hacer con Milei? Y lo quiso, por ejemplo, hasta con María Corina Machado, Bukele, Novoa, todos estos mercenarios que son mascotas de Donald Trump y que se ponen de rodillas y se auto-humillan, primeramente y luego humillan a sus respectivos países y pueblos. No se dan cuenta que son fichas desechables. Vean el caso de Pam Bondi. El problema es que todos estos le han hecho pensar en la megalomanía de Trump, que él es el elegido. Así como los argentinos fanáticos han hecho pensar que Milei es elegido, y así como israelíes fanáticos han hecho pensar a Netanyahu que él es el elegido, y todos ellos están supuestamente no encaminados en un propósito mucho mayor, casi divino, que pues es el clásico propósito del régimen anglosionista que ya por fin vamos a hablar en el siguiente análisis, ¿no? El problema es, ay, está este dicho que acabo de olvidar, lo voy a dejar aquí abajo para buscarlo, no me va a dar tiempo ahora, pero está este dicho de quién es la culpa, ¿no? De los que son o de los que los hacen o de los que los convierten. En este caso, ¿de quién es culpa? Del ególatra megalómano que se siente el rey o de quienes lo hicieron rey y todavía, ¿no? Le ponen la corona y le pulen la corona y le limpian la corona para que quede bien brillosa. ¿De quién es culpa? ¿Del rey o de los que le hicieron pensar que era el rey? Y en este sentido, pues insisto, Trump al estarse rodeando de gente que nada más es gente que le termina de confirmar su sesgo y que termina de generar una cámara de eco, pues Trump está pensándose y autoconvenciéndose de que está haciendo el mejor trabajo ever, ¿no? De la historia de los Estados Unidos, cuando todos afuera estamos viendo que está haciendo nada más que el ridículo, ¿no? Y por eso es que el discurso de Trump del día de ayer terminó de revelar, pues, las grandes fallas de Trump y su gestión y su evidente error, innegable error de lo que está pasando con Irán. Para terminar, ya ir cerrando, ya nos falta poco. Quiero, por ejemplo, comentarles ahora la versión. Bueno, la versión de Trump es que ya ganaron y demás. Les leo dos versiones de Trump. Perdón, de. Ahora les voy a leer las de Irán. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, perdón, aseguró en una carta abierta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que Irán nunca ha iniciado una guerra. Afirmó que la supuesta amenaza iraní es producto de manipulación para justificar el dominio militar, sostener la industria armamentística y controlar mercados estratégicos. Y así es como te puedes dar cuenta que en una redacción así de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 líneas, se desmontó el discurso de 24 o más minutos de Donald Trump. Y ya. O sea, y aquí es donde sí se empieza también hasta a imponer una cierta victoria simbólica de Irán, incluso si no fuese militar, en que Irán está teniendo más legitimidad de defensa y eso siempre juega un factor en las guerras, ¿no? Si es una legítima defensa contra un ilegítimo ataque por parte de Estados Unidos, ¿quién creen que gana? Pues el que se defiende de manera legítima. Así fue hasta en Vietnam y en muchos otros casos. Entonces Trump está perdiendo la guerra
de muchas otras maneras, incluso aunque no fuese del todo militar, incluso aunque parte de lo que esté diciendo sea cierto, Trump no se da cuenta que está perdiendo en muchos frentes y que eso le va, por supuesto, cobrar factura y una alta factura porque no puedes quedar bien con todo el mundo. Y el problema es que Trump eligió, creo yo, mal, eligió favorecer los intereses de Israel, tal vez porque ya de entrada estaba sometido desde hace mucho tiempo, obviamente. Pero ahora nada más por satisfacer y darle gusto a las instrucciones del régimen israelí, encabezada ahora por Netanyahu, pues terminó de perder todo lo demás. El punto es que parece que el propio Trump se empieza a revelar como una ficha desechable, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de que es muy también, está muy expuesto y muy vulnerable, realmente, ¿no? Tiene enemigos por todas partes. Voy a leer un post muy interesante de The Nation Magazine. Lo voy a leer en inglés para conservar la esencia. Dice: The Nation Magazine, I was on a family hike when I learned that our country had obliterated the Shayared Tayyebe Girls Elementary School in Minaf, Iran. Ahora lo traduzco, ¿eh? Using Tomahawk missiles developed and produced with the taxes that you and I pay, the US executed a double tap strike, a tactic designed to kill emergency responders that murdered at least 168 people. Most of the victims torn apart by these US bombs were 7 to 12-year-olds. There's just no way to tell a story in which a character launches a surprise attack on a elementary school during a busy school day, tearing apart tiny bodies that were just hours earlier hugging parents and grandparents and siblings, and not have that character be the baddie. Obviously, there is a responsibility to do what we can to oppose the vile acts of our state, to vote against our current government, to protest its war, to work to hold our leaders accountable. But what about in between the moments when we can take useful action? My immediate question, standing there in the woods, caught between the nightmarish fact of those murdered children and the reality of my own kids getting farther and farther up the trail ahead, was how can one justify living a full and happy life in such a morally intolerable context? Extraordinario, extraordinario posteo. Lo celebro y es raro ver algo así, sinceramente. La portada dice en The Nation: What should you do when your country is the villain? Our government is blowing up children and raining cancer on civilians. What are the obligations of a citizen of such a nation? Extraordinaria columna de Aaron Regunberg. Se lo celebro muchísimo. Qué valentía y qué extraordinaria cuestionamiento, que es el más necesario probablemente. Cuestionamiento que se tienen que estar haciendo desde los Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos, sus propios ciudadanos. Porque claro, el resto del mundo ya lo vimos. El problema es la pregunta precisamente de Aaron Regunberg. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer ante esta crisis moral evidente que estamos viviendo? Y me encanta además que tenga esta empatía, hablando de empatía y de humanos que sí necesitamos y merecemos y que sí son humanos valiosos, los que hablan de empatía, como el caso aquí de Aaron Regunberg, en contraposición a los otros pésimos ejemplos que estamos hablando al inicio, ¿no? Aquí te lo dice, ¿no? En una anécdota donde él básicamente está, eh, pues recordando de alguna manera la tragedia de este bombardeo en contra de la escuela en Irán y la pérdida lamentable de las vidas de todos estos niños, ¿no? De estas niñas. Dice: estaba en un hike, ¿no? Familiar cuando supe que el país había aniquilado, ¿no? Esta escuela en Irán.
en Minaf, usando misiles Tomahawk desarrollados y producidos con los impuestos que tú y yo pagamos. Los Estados Unidos ejecutaron un doble ataque, además, ¿no? Táctico, diseñado para matar objetivos de emergencia. Y en este ataque murieron al menos 168 personas, o sea, entre la mayoría de las víctimas, por supuesto, y donde cayeron estas bombas, pues fueron entre las edades de 7 a 12 años, ¿no? Es que lo lees y dices, es que ¿cómo es posible, cabrón? No hay forma de contar una historia en la que este ataque sorpresivo a una escuela durante un día concurrido en una escuela haya eliminado y sacado prácticamente las piezas pequeñas de los cuerpos que hace apenas unas horas atrás estaban abrazando a padres, a abuelos y a hermanos, y no tener el carácter, ¿no? De reconocer esta hipocresía que pues al final somos los malos, ¿no? Por supuesto que hay una responsabilidad de lo que nuestro Estado, a través de estos actos villanos, viles, y tenemos que oponernos a estos actos villanos de nuestro Estado. Podemos votar en contra de nuestro actual gobierno, protestar contra esta guerra, trabajar con líderes que sean confiables, dignos, pero qué hacer además, ¿no? En los momentos en que podemos hacer pues alguna acción útil. Mi pregunta inmediata, ¿no? Mientras estaba ahí en el bosque y mientras fui atrapado en esta pesadilla, este hecho de los de estas criaturitas inocentes, no asesinadas, de estas infancias atacadas, y la realidad en que mis propios hijos estén cada vez más y más cerca de estas amenazas. La pregunta es cómo podemos justificar, ¿no? Vivir en una vida feliz y plena con este tipo de intolerable moralidad en este contexto de falta de moralidad, de una absoluta falta de moralidad. Y la pregunta que aparece en la imagen justo es, What should you do when your country is the villain? ¿Qué es lo que debes hacer cuando tu país es el villano? ¿No? Dice, nuestro gobierno está, pues básicamente volando niños y regando cáncer en los civiles. ¿Qué obligaciones tiene un ciudadano de esa nación, ¿no? Pues creo que es una de los espejos más necesarios que requiere la nación estadounidense y tienen que empezar a superar su disonancia cognitiva y sus negaciones lo más pronto posible porque no se dan cuenta que ellos mismos están siendo ya atrapados y esperemos no, también víctimas de este régimen, ¿no? Que es autoritario, que es villano, como lo dice aquí perfectamente. Voy a terminar de comentar en otro posteo. Recuerden que hoy es el recuento de los daños del discurso de ayer, así lo voy a titular, recuento de los daños del discurso. Y voy a terminar con este posteo, es el pilón. Con este terminamos ya prácticamente. The MAGA theory of art. At the movies, the Third Reich and the Republican Party seem to converge if you squint. By Pekka Rothfield. Nos dice, there was one domain in which the Nazis were perversely and chillingly formidable, the domain of the aesthetic, the aesthetic. Even the Nazis' detractors hailed their movies as sensations. Most famously, Susan Sontag noted in her landmark essay, Fascinating Fascism, the Nazi uniforms bristle with sex appeal, that the films of Leni Riefenstahl had a curious appeal. Thus, Walter Benjamin and a generation of subsequent theorists argued that fascism was, at its core, an all too successful effort to aestheticize politics. It is tempting then to take one look at the shambolic failing of the Trump administration, the ham-handed takeover of the Kennedy Center, the tawdry gilding of the Oval Office, the AI slop, the general air of the carnival grotesquerie, and conclude as Karl Marx did, that history repeats itself, first as tragedy, then as farce.
And yet, with each passing day, I become more convinced that Mark's famous slogan is overdue for a revision. Becca Rothfield writes, MAGA may not have an avant-garde to speak of, and it may have made few incursions into the citadel of the highbrow, but that the movies The Reich and The Republic seem to converge if you squint. Bueno, les recomiendo que vean este y lo lean en su totalidad. The MAGA Theory of Art. Es muy interesante la aproximación. Esto lo leo de la página Art News. Muy interesante esta aproximación y parte de lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, creo que este régimen ha perdido hasta la elegancia, ¿no? Y podrá haber parecido ridículo hace rato que lo mencioné, pero es que, bueno, hasta la estética en otros regímenes era importante. Aquí se hace un comparativo interesante, ¿no? Lo hace aquí, pues, la escritora Becca Rothfeld, perdón, le agrego una I, Becca Rothfeld. Ustedes piénsenlo, ¿no? ¿Cuánto se ha hablado? No quiere decir que se está haciendo apología a la guerra ni que se está tomando como admirable, pero también es reconocible, ¿no? Que había hasta una importancia estética en aquel régimen de la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Había una preocupación por la estética, pero no solo era la estética, había muchas otras cosas en los principios. Había disciplina, por ejemplo, había rigor, se buscaba hasta cierto punto la excelencia, operar con excelencia. Pero eso se podría llegar a ver hasta en temas que podrían llegarse a ligar hasta con el arte y con la estética, ¿no? Y bueno, esto contrasta muchísimo, insisto, con ahora lo que estamos viendo, ¿no? El régimen trompista es grotesco, no estético, es grotescamente estético en en todo sentido o en todo caso, ¿no? Es aquí como lo dice perfectamente la grotisquería, lo traduzco de manera un tanto equivocada porque me gustó la forma en que lo redacta aquí, de grotesquerie, ¿no? De grotesquerie. Este mal gusto del cual yo hablaba, ¿no? Aquí lo habla hasta del tema del Kennedy Center, ¿no? La oficina oval, el uso de la inteligencia artificial, todo esto que abona a la grotesquería, yo diría, ¿no? Ya no solo a la banalidad del mar, sino a la grotesquería, ¿no? Que la envuelve en este momento y en estos tiempos. Ya no hay ni siquiera eso, ni buen gusto, ni un mínimo de elegancia, ni un mínimo de sentido, porque todo es grotesco. Y aquí dice ella en su columna, dice, y concluyo, como lo decía Karl Marx, la historia se repite a sí misma, primero como tragedia y después como una gran farsa. Y es justo lo que está pasando, ¿no? Se está repitiendo la tragedia, pero en realidad pues ya es más bien una gran farsa. Em, y pues esto es lo que estamos realmente, ¿no? Este espejo en el que estamos, pues metidos en este, pues lamentable momento, con este lamentable régimen. Nada más haciendo ya la última actualización de noticias. Em, pues esto que ha estado circulando, proclama Trump victoria e Irán lanza gran ataque contra Israel, titular de la jornada. Em, Donald Trump advirtió a Irán tras un ataque de Estados Unidos contra el puente más alto del país, dicen es solo el principio. Trump anticipa ataque con mucha fuerza contra Irán. En fin, lo de siempre, ¿no? Eh, pues lamentable, ¿no? Todo este contexto trágico y tan grotesco en el que estamos viviendo. No terminamos aprendiendo nada. Y bueno, no olvidemos, insisto, que todavía gira esta amenaza. Al parecer, en el discurso fue sobre el tema de la electricidad en Irán, pero esperemos de verdad esto no empeore al punto de que, como lo he estado advirtiendo, terminen utilizando un arma nuclear, porque entonces sí ya nada importa, ¿no? En este planeta realmente. Hasta aquí el recuento de los daños y los tiempos grotescos en los que vivimos.